Desde que surgió Internet, se multiplicaron los canales a través de los que circula información. Y se multiplicaron también las noticias que no se sabe de dónde surgen ni quién las brinda, quién les hace la antología. Así, aparecieron sitios que se dedican justamente a desentrañar las piezas de este engranaje tan complejo de comunicación. Las llamadas fake news, noticias falsas, se volvieron la nueva trampa para todos los que navegamos en Internet. Ahora bien, si con un celular en mano todos somos cronistas de nuestra realidad, ¿dónde encontrar ese límite entre lo verdadero y lo falso? ¿Existe la realidad o toda es una construcción que hacemos sobre los hechos? Pasó en México, pero también en India, en Ecuador, en Colombia. Falsas alarmas que circulan como mensajes que se multiplican y generan linchamientos colectivos gravísimos. Otras falsas noticias que tienen que ver con la política, la salud, la cultura. ¿Hay que contarlo todo y contarlo ya? Las fake news arrasan con la vida y con la muerte. ¿Tiene vuelta atrás este fenómeno? En 2015, antes de Trump, del Brexit, del plebiscito de Colombia y de que el mundo hablara de la desinformación como habla hoy, nosotros identificamos que había días en los que todo el mundo estaba hablando de algo que no sabíamos quién había puesto a rodar, quién había originado, ¿sí? Sin darnos cuenta, empezamos a identificar este fenómeno de poca transparencia de la desinformación. Pongo el caso de Roberto Baradel. Lo acusaron al titular del gremio de docentes de estar viajando a Europa en primera. Esa noticia circuló entre todo el sector que es más anti-educación pública o más anti-gremios docentes como una noticia verdadera. Era falso, Baradel puso su boarding pass para probar que era falso, pero la desmentida de la noticia falsa solo circuló entre aquellos por ahí más afines al gobierno nacional. Lo que pasa es que la fake news necesita encontrarte con la guardia baja, es decir, que vos estés predispuesto o predispuesta a creer que esa noticia sobre esa persona es verosímil. En la pandemia entonces había un montón de desinformación que circulaba vinculada al origen de la enfermedad, a falsas curas, a falsos tratamientos, a falsas medidas que por ahí tomaban en otro país y que aparecían como si fueran medidas tomadas por el gobierno argentino, o que tomaba la provincia de San Juan y aparecían como tomadas por la provincia de Buenos Aires. Fui víctima de las fake news, creo que como todos. Hoy en día una noticia falsa se viraliza mucho más rápido que una noticia verdadera. Y son alertas que uno tiene que empezar a trabajar y a desarrollar para poder después distinguir qué es algo verdadero y qué es algo falso. La desinformación no es un fenómeno nuevo, ni las noticias falsas de ninguna manera, pero lo que está modificándose o lo que se ve es el volumen y la velocidad a la que circulan las noticias falsas en la actualidad. Entonces tienen esa posibilidad que tiene Internet, que digamos habilita un montón de cosas buenas, también a su vez genera que esta circulación falsa se multiplique y tenga un efecto a veces mucho más rápido que el que podíamos notar anteriormente. El gran diferencial que trajo Internet fue la posibilidad de que cualquier persona pudiera construir un discurso en la esfera pública. El problema es que yo podía tener un blog y lo iba a ver nadie. El problema, como en casi todos los medios, es construirte una audiencia. Las noticias falsas a veces son deliberadamente falsas, son campañas específicas, a veces no, digamos, puede ser por negligencia o desconocimiento, que se produce una información falsa y que después es utilizada para alguna campaña de desinformación. Esta etapa la vi infinidad de veces, pero nunca deja de conmoverme. Difundir noticias falsas no es nuevo. Querer manipular la opinión pública tampoco. Pero la diferencia clave es la inmediatez que permite Internet hoy. Por eso es que las fake news en esta era digital se vuelven cada vez más efectivas y peligrosas. Las fake news, las noticias falsas, lo más interesante que tiene es que funcionan allí donde tienen que ver con la confirmación de los prejuicios o del sesgo de cada uno. Los sesgos cognitivos consiste básicamente en lo siguiente.
Todos los seres humanos tenemos una serie de conocimientos y de prejuicios y tenemos una visión determinada del mundo. Lo que hacemos habitualmente es consultar medios o escuchar o recibir información que lo que va a hacer es confirmar lo que yo pienso. Si lo que yo busco en el mundo es confirmar mis propias hipótesis y sentir que siempre estoy bien, siempre estoy en lo acertado, lo único que estoy haciendo es una gratificación narcisista que me impide crecer, que me impide tener empatía, que me impide interactuar con el otro, tomando en cuenta su propio punto de vista, no solamente el mío. Hay una preocupación creciente respecto de lo que son las fake news en este momento. Y en ese punto me parece muy importante poder distinguir entre lo que entendemos como una noticia falsa y una fake news. Nosotros definimos la noticia falsa a partir del contenido de esa noticia. O sea, cuando hay alguna dimensión de esa noticia que está tergiversada, algo que está descontextualizado, o directamente cuando toda la información es falsa. Pero como lo estamos mirando desde el contenido, no necesariamente hay detrás la voluntad de generar algún tipo de operación con esa información, sino que tiene que ver con nuestros sesgos de confirmación que nos lleva a ir armando y construyendo de manera colectiva, porque también hay distintos tipos de activaciones en esta interlocución de discursos, de manera colectiva vamos armando una noticia falsa, sobre todo si nosotros analizamos esto en redes sociales, porque en redes sociales la información se va armando a partir de las decisiones y de reacciones que distintos tipos de usuarios vamos teniendo. Si nosotros nos enfrentamos con una información que nos perturba, es decir, que nos genera lo que se denomina disonancia cognitiva, tendemos a evitarlo. En ese punto impedimos que esa noticia siga circulando. Esto mismo puede darse cuando hablamos de fake news. La diferencia es que las fake news tienen un propósito detrás, una voluntad de generar una operación política con ello. La pandemia del coronavirus dejó al descubierto muchos vicios y puntos oscuros del sistema en el que vivimos. Por un lado, la falta de conectividad en sectores vulnerables de la población, que quedan completamente fuera del acceso a recursos educativos, laborales y de todo tipo. Y al mismo tiempo, en la red que se transforma en el único sostén en tiempos de aislamientos, se echan a correr noticias de todo tipo sobre las vacunas y tratamientos contra el COVID. Noticias que de hecho afectan directamente las acciones de la población e impactan en la salud pública. Llegan a través de los portales, las redes sociales e incluso con mensajes a tu celular. ¿Pero de dónde parten? ¿Quiénes crean las fake news? ¿Por qué damos por cierto información que no está verificada? Si pensamos desde el lado de usuaria o usuario, cómo detecto una noticia falsa o qué debería hacer cuando recibo información, en primer lugar es tratar de identificar de dónde proviene esa información que me llega. Si me llegó por un sistema de mensajería, si la vi en las redes sociales, cuál es la fuente de esa información que me está llegando. Ese es uno de los primeros pasos para tratar de identificar. También a veces ver el contenido, porque muchas veces son noticias que dicen algo en un título y muchas veces el contenido después va bastante en otro sentido, entonces muchas veces es por eso que generan efectos, digamos, de desinformación. Muchas veces uno recuerda el caso de Donald Trump, que los 6 meses previos a las elecciones, a las últimas elecciones en Estados Unidos, insistió con la idea de que habría un fraude. Lo que logró allí fueron dos cosas. Primero, instalar entre la mayoría de los republicanos, a posteriori de los resultados de esas elecciones, que efectivamente lo que había explicado ese resultado había sido un fraude. El otro elemento muy interesante que logró Donald Trump con esa estrategia de fake news fue llevar a los demócratas a la arena de discusión a tener que defenderse de por qué allí no había habido una fake news. Esa pulseada se ganó desde una estrategia de fake news que lo que busca es capitalizar un determinado tema
tanto para dañar al otro y desprestigiarlo, cuanto para dar visibilidad a un tema e instalarlo en la agenda. La instalación en la agenda de determinado tipo de temas es uno de los principales propósitos que hay en el marco de una campaña electoral. Cuando se logra instalar la agenda y algún candidato queda adosado a esa agenda, tiene bastantes más chances que aquel que queda desprestigiado respecto de los temas que se instalan como importantes en una campaña. Hay en distintos países del mundo líderes que niegan el cambio climático y la evidencia es concluyente en el sentido contrario. Es por ahí un caso fácil de entender de que a veces los dichos que generan clics no siempre se confirman con los mejores datos. Ahora hubo muchos casos que nos hacen entender más sobre los usos de los datos. Algunos positivos y otros no, como pasó con Cambridge Analytica, que se usaron datos de muchísima gente para incidir en la decisión de voto en Estados Unidos. O sea, si fueran usos relacionados al marketing, a que te ofrezcan un producto, parecería como más normal y decimos, bueno, somos un producto de datos y nos están dando a cambio de una aplicación que nos envíen una publicidad. Bueno, podemos aceptar eso quizás. Ahora, cuestiones como la política o usos de manipulación psicológica, por supuesto, no es aceptable para nada. Y las empresas y las principales empresas digitales tienen mucho para hacer en eso. Creo que hubo muchos cambios después de Cambridge Analytica, pero todavía sigue siendo una responsabilidad no cubierta por estas plataformas. Mienten, tergiversan las funciones que tienen, por ejemplo, la ocupación estadounidense entonces en Irak, no solo estadounidense, en Irak, respecto de los objetivos de política pública que se había trazado, que era, y hablando de fake news, esta era una gran fake news, que tenían que desarmar el complejo de armas químicas que presuntamente tenía el ex dictador Hussein y que efectivamente se comprobó que no existía. Las redes sociales convirtieron en especialistas a personas que tal vez su mayor virtud es conseguir seguidores. Hay cientos de posteos aconsejando consumos alimenticios, métodos de crianza y consejos de todo tipo sobre todos los temas. ¿Cómo no marearnos en este consumo? ¿Podemos defendernos de la información falsa que circula en las redes? ¿Tenemos las herramientas para hacerlo? A Chequeado la fundaron 3 argentinos, yo digo consumidores de medios desencantados, un doctor en física, un doctor en química y un economista, que no estaban encontrando en los medios argentinos allá por 2008, 2009, lo que buscaban, que era menos bajada de línea, menos opinión y más evidencia, más datos, para en todo caso tomar las decisiones que les parecían mejores a cada uno de ellos. Chequeado, bueno, desde el inicio tiene una sección de chequeos que en el pasado, cuando empezamos en 2010, era chequeo a líderes y chequeo a medios. Líderes podían ser políticos, empresarios, sindicalistas. En ese caso había un sujeto, un actor que decía una afirmación y que nosotros contrastábamos con los hechos y con los mejores datos disponibles. La cuestión de la responsabilidad editorial es un tema que a mí me parece muy atinado discutir cuando tenemos una colección de algoritmos que no son transparentes, que no sabemos cómo funcionan, que te están alimentando tu dieta informativa de manera permanente. Y esto tiene un impacto público, tiene un impacto social, tiene un impacto en cómo nos informamos, en cómo se forman, sobre todo las generaciones más jóvenes que no pasan por la misma línea editorial de los diarios o de la televisión o de las radios. El algoritmo es la línea editorial de la plataforma. Una decisión vuelta el lenguaje de la computadora, para decirlo rápidamente. Pero es una decisión de una persona o de un grupo de personas, no es otra cosa. Lo que pasa es que como se dice de esa manera, hay una especie como de lugar donde no queremos entrar. Yo jamás podría construir un algoritmo, pero lo que sí trato de investigar es qué decisión se tomó para que el algoritmo sea así. Y cuando uno se entera de eso, te das cuenta que el problema no está en una empresa como Cambridge Analytica, el problema está en que no sepamos cómo se arma esa línea editorial. Hoy en los colegios, en la secundaria, en la primaria y en el jardín menos todavía, no se enseña muchas veces el uso correcto de la tecnología. Se enseña a utilizar la tecnología, se enseña a programar, robótica en algunos casos, con suerte, pero no al uso seguro. Y hoy es muy importante eso, porque hoy en día
vivimos un mundo mucho más digital que físico, por lo cual sí del Estado es muy importante un buen programa de concientización. Mi nombre es Agustina Cabaleiro, pero en internet me conocen como Online Mami. Soy creadora de contenido, modelo, fotógrafa, activista y licenciada en publicidad. En realidad la idea de mi perfil o del contenido que hago en mis plataformas no fue como una idea pensada de, bueno, me voy a sentar y voy a hacer esto, sino que fue más una cuestión de que empecé a usar Instagram como cualquier persona, cualquier usuario común, en el 2013 cuando llegué a Argentina. Y empecé a hacer lo que hacían todas las pibas, subir, no sé, los lugares que iban, la ropa que comían, la ropa que se ponían, pero con un cuerpo gordo. Entonces eso en un sentido empezó como a llamar la atención de la gente y de repente me empecé a dar cuenta que me seguía gente que no eran ni mis amigas, ni mi familia, ni nadie que yo conociera de la facultad o del colegio. Y no entendía por qué. Terminé entendiendo o me terminé dando cuenta que la gente me fue poniendo un poco en ese lugar porque necesitaban ver a alguien viviendo su vida plena o viviendo su vida sin sentirse mal por tener un cuerpo que no era hegemónico. Creo que si tuviera a la Online Army enfrente o a gente en sí que está en internet mucho tiempo como yo enfrente, creo que les diría que elijan sus batallas, que no se peleen en Twitter, en Instagram con gente que no conocen, que no se pongan a ver cosas que le hacen mal. Muchas veces nos ponemos a ver un video de YouTube de un youtuber que hizo algo medio polémico y para no quedarnos afuera lo miramos. Es como, te hace mala sangre, eso te hace mal. Trata de curar el contenido y de dejar de seguir o silenciar gente que te hace mal porque te comparás, porque hizo algo malo en sí, o porque es ofensivo, o porque va en contra de lo que vos crees. Silencialo, déjalo. Como usuarios de Internet tenemos herramientas para defendernos de la desinformación, pero son salidas individuales que dependen de nuestro interés, nuestros recursos y nuestro tiempo. ¿Será esto suficiente? ¿Es posible encontrar soluciones mayores y colectivas? ¿Qué leyes nos amparan sobre esto? Con respecto a los datos, por ejemplo, en España tenemos la GDPR, que es una reglamentación que asegura la protección de los datos personales. Con respecto a la inteligencia artificial, hay mucha gente hablando de hacer como una especie de auditoría de los algoritmos, ¿no? Como dejar de que sean una caja negra, sino empezar a que sea una caja transparente de vidrio y podemos entender lo que resuelve. Eso es muy difícil, pero hay iniciativas en el mundo tratando de entender cómo hacer eso. Yo abogaría por, si hay responsabilidad editorial, lo que hay que pensar es cuáles son las condiciones de la responsabilidad editorial. Y las condiciones de la responsabilidad editorial en un medio común y corriente, en un medio tradicional, en un diario impreso, en un canal de televisión, tienen que ver con, por ejemplo, la doctrina de la real malicia. Uno tiene que probar que hay realmente una vocación de hacer daño cuando, por ejemplo, un periodista calumnia a una persona y eso trae consecuencias para esa persona. En las plataformas tenemos que pensar en alguna forma de contener el daño que se puede hacer a partir de la diseminación de material que puede ser dañino para las personas, sin construir un monstruo que redunde en una maquinaria de censura privada. Pero también hay otro rasgo que es central y que no está tan puesto en discusión, que es la intencionalidad de dar visibilidad a un tema a partir de generar fake news alrededor de eso, a partir de falsear determinado tipo de elementos de esa información. A la pregunta de si existe la verdad, yo digo que lo que existen son los hechos. Para decir si existe o no la verdad, tendríamos que tener varios programas de tele y probablemente aún así no nos pondríamos de acuerdo. Las fake news pueden hacer mucho daño. Como ciudadanos debemos exigir a los gobiernos un mayor compromiso con la circulación de información clara y de calidad. La cantidad de mensajes no chequeados generan mucho daño. No suelen ser noticias amistosas, sino que son noticias que generan miedo, bronca, violencia y polarizan a la sociedad.
Es momento quizás de tomarse una pausa en el medio de la inmediatez y pensar qué es lo que estamos consumiendo y sobre todo qué información recibimos. Yo por mi parte me voy a tomar un tiempo para pensarlo y analizarlo. Y los invito a ustedes a que hagan lo mismo.